Bueno, buenas tardes. Agradecer a nuestros compañeros, compañeras, esta invitación, a los organizadores de este evento, que pues ya lleva 3 sesiones, si no estoy mal, con 5 sesiones, perdón, 5 sesiones. Entonces me he perdido de 2 o de 3 y la idea básica es efectivamente pues compartir con ustedes algunas opiniones, algunos puntos de vista de lo que vivimos hoy en este sistema capitalista, desde la perspectiva de diversas opiniones, puntos de vista, discusiones, debates, etcétera, que existen alrededor del tema. La consideración que me parece importante es que pues el contexto que se ha discutido acá, al menos en algunas de las opiniones que se han planteado la semana anterior y las que le han antecedido, pues me parece que tienen elementos interesantes, importantes, que en general contextualizan a esta mundialización del capital. Pero además de ello, me parece que una parte importantísima de todo esto es que el proceso de desarrollo capitalista que hasta ahora tenemos, con todas las crisis que podamos observar, analizar, reflexionar, etcétera, de todas maneras ha alcanzado salidas que han llevado a un proceso de destrucción ambiental y de destrucción, podríamos decir también, de la diversidad cultural que prevalece, a pesar de los pesares, en el mundo entero y particularmente en esta nuestra América. Una primera consideración es precisamente esta relación entre las culturas precapitalistas, podríamos llamarle, las culturas indígenas o autóctonas, etcétera, y el ambiente natural. A diferencia de la cultura hegemónica, el capitalismo, las culturas precapitalistas han mantenido una característica fundamental que hace a todas las culturas humanas lejanas o no tan lejanas al propio capitalismo, y es el reconocerse como parte de la naturaleza biológica, de la naturaleza biofísica, y en ese sentido la prevalencia de esta relación humano-naturaleza o cultura-naturaleza es algo que se mantiene también al interior de las comunidades indígenas actuales en nuestro país, en América Latina y en otras regiones del mundo. También es otro elemento importante, no solamente este reconocimiento entre la cultura y la naturaleza, sino una visión cualitativamente diferente de la prevaleciente para los conocimientos dentro de la cultura hegemónica, es decir, la ciencia occidental, particularmente los sistemas de conocimiento indígenas, basados en una visión holística, no solamente de la naturaleza biofísica, sino de la propia condición humana. En ese sentido, lo que muchos autores han planteado como una visión compleja y sistémica. Visto de esta manera, entonces, muy lejos, demasiado lejos de los estancos que caracterizan a el conocimiento ya tradicional de la cultura occidental, es decir, de las disciplinas que constituyen a la ciencia, ya sea en sus diferentes características, sus diferentes campos, de manera que en ese sentido me parece fundamental hacer este segundo elemento de reconocimiento de esa forma de visión de mundo. A partir de ello, entonces, reconocer
no solamente esa visión de fondo, de esa visión holística, insisto en ello, de estas comunidades, de estas culturas, sino también reconocer que ese ambiente, ese sistema que constituye a la naturaleza y a las propias culturas humanas es un sistema que se transforma continuamente, un sistema que tiene también no solamente una serie de partes que constituyen el sistema complejo, sino además sus propias características emergentes, contingencias o cambios azarosos, etcétera, y que en ese sentido hay entonces un reconocimiento de estas culturas para esos ambientes de la naturaleza. El tercer y último elemento que quiero abordar alrededor de estas culturas es precisamente dentro de ese conocimiento holístico, un conocimiento profundo de la naturaleza, biofísica de la naturaleza, o lo que conocemos como simplemente la naturaleza biológica. Particularmente en ese sentido existen una serie de interacciones, de relaciones que van desde, digamos, la simple observación, el uso de la naturaleza, de esa naturaleza como una característica particular, y una semidomesticación de esa naturaleza y la domesticación de una gran cantidad de especies. Es interesante, es fundamental también reconocer esta otra parte, porque todas las culturas, absolutamente todas las culturas capitalistas y que hoy se mantienen en este mundo, han aportado a una diversidad biológica de la naturaleza, una diversidad mayor desde la intervención humana propiamente dicha. Es así que entonces ese conocimiento se traduce entonces en una práctica que genera entonces una riqueza biológica, una riqueza de esa misma naturaleza muchísimo mayor que la que normalmente existe. Es así que una gran cantidad de investigadores han reconocido esta característica particular de la relación humano-naturaleza entre estas culturas capitalistas y la naturaleza misma como tal. Ya en términos más académicos, podríamos decirlo de esta forma, existen conocimientos que ahora se han sistematizado mucho más, por ejemplo, desde la etnoecología. Víctor Manuel Toledo y algunos otros autores han planteado sistemas que reconocen efectivamente a esos sistemas complejos y dinámicos y que juegan papeles fundamentales. Toledo ha caracterizado esto como un cosmos, un corpus y una praxis que integran a la acción, al conocimiento y al conjunto de elementos prácticos que estas comunidades indígenas, en el caso mexicano, pero también podemos generalizarlo por lo menos al conjunto de América Latina, prevalecen desde estas comunidades, desde estas culturas. En esa dinámica de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, encontramos entonces otra manera efectiva en términos prácticos, los llamados policultivos, como el caso de la milpa, el manejo de las selvas altas húmedas y de otros ecosistemas que, como he dicho, enriquecen de manera considerable esa relación humano-naturaleza. Algunos autores, como este mismo Toledo, Eckhard Boege y otros más, han planteado esto como una coevolución, es decir, mientras hay un proceso de transformación evolutiva de la naturaleza, hay también una transformación evolutiva de las propias culturas indígenas, autóctonas
o precapitalistas. En ese sentido, entonces, no hay solamente un incremento de la naturaleza misma en términos de su diversidad, sino además vamos a encontrar entonces una transformación continua de lo que implicarían propiamente estas culturas como tales. En particular, he encontrado algunos elementos interesantes sobre esto, en el caso del estado de Chiapas y hacia Guatemala, por ejemplo, en todo lo que han constituido las actuales culturas derivadas de los mayas precolombinos y que mantienen todo este tipo de relaciones que he descrito, y no solamente eso, sino una empatía profunda entre ellas, entre estas comunidades, entre estas culturas, de manera que los conocimientos tradicionales entre estas culturas como tales ha sido una constante. El ejemplo quizá más claro o más a flor de piel de esto ha sido ese encuentro que, producto de una migración obligada desde Guatemala en los años 80, finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, por toda esta masacre brutal que los diversos gobiernos guatemaltecos hicieron, entre otros de los pueblos indígenas, fueron obligados a migrar del lado mexicano. El encuentro también con una serie de comunidades indígenas que venían de los Altos de Chiapas para la región precisamente de la selva, y de manejos cualitativamente diferentes de un ecosistema como un ecosistema templado en los Altos de Chiapas a ecosistemas como las selvas húmedas o selvas altas. De manera que los conocimientos de los que provenían ya de las selvas como tales, desde Guatemala hacia la región mexicana, y los que provenían de México hacia la región propiamente de las selvas húmedas, tienen efectivamente estos intercambios de conocimiento. Y esto hace a un asunto cualitativamente importante en relación a las formas de vida de estas culturas, de tal manera que las formas comunitarias, no solamente de toma de decisiones, no solamente de reflexiones en general, sino de también las acciones que van hacia la naturaleza y viceversa, es decir, de la naturaleza hacia las propias comunidades, es una constante muy, muy importante, porque no se trata de un conocimiento tradicional individual, como otra diferencia fundamental con lo que nos cantan, que es parte de los conocimientos de las culturas, de la cultura tradicional hegemónica capitalista. En ese sentido, me parece que vale la pena entonces que se tome en cuenta esto, porque precisamente aquí encontramos una forma de conocimiento que se transmite de las comunidades indígenas guatemaltecas a las comunidades indígenas mexicanas asentadas en la selva lacandona, en la línea fronteriza, de manera que, por ejemplo, analizando el manejo de estas selvas altas, de estos policultivos, por ejemplo, en cacao, en café y en otras series de especies, todas acompañadas además de un uso muy importante, un valor de uso muy importante que se hace de parte de todas estas culturas hacia la naturaleza y dejar en efecto procesos que permitan la recuperación de esa naturaleza como tal. Concluyo entonces en esta primera parte con una definición que me parece fundamental, que a diferencia de la cultura hegemónica capitalista, las otras culturas alternativas han jugado papeles cualitativamente diferentes, y ojalá que esta breve exposición inicial pudiera efectivamente caracterizar propiamente a estas culturas alternativas. Podríamos plantearnos algunas otras características centrales que alrededor de la obra, por ejemplo, de Carboege,
se ha planteado como por ejemplo el manejo de cuencas desde estas comunidades indígenas, en el caso particularmente mexicano, y cómo esto ha garantizado a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados, más allá de los periodos de tiempo ecológicos, procesos en donde, por ejemplo, el agua y algunos otros factores resultantes de los procesos naturales se mantienen, se enriquecen, igual que el caso de las especies biológicas, de las cuales ya hemos platicado brevemente. ¿Qué hay de la otra cara de la moneda? Y esta otra cara de la moneda, pues es precisamente esta naturaleza y capitalismo, esa relación perversa, podríamos plantear, de esta etapa que estamos viviendo de mundialización del capital, en donde los proyectos y programas en ejecución de las empresas transnacionales, las políticas de los organismos supranacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como la misma Organización de las Naciones Unidas y otras instancias que algunas aparecen disfrazadas como instancias de paz o como instancias de convivencia de la humanidad, etcétera, en realidad se han dedicado básicamente a implementar esos proyectos y programas de las empresas transnacionales, de los gobiernos imperialistas en estas regiones del llamado tercer mundo, que yo denominaría países coloniales y semicoloniales. En ese sentido, digamos, esta otra cara de la moneda, efectivamente en los últimos años ha diezmado de manera considerable a nuestra naturaleza biofísica y a las propias culturas humanas alternativas. No está de más decir, por ejemplo, que producto de estos procesos que ahora intentaremos describir también brevemente, uno de sus productos fundamentales es esas migraciones obligadas, como las que he descrito en particular para mediados de los años 80 del siglo anterior en la región fronteriza entre México y Guatemala. De manera que esta consideración que estamos haciendo inicial no es una consideración particular, coyuntural, etcétera, sino una característica precisa, generalizada de la mundialización de este capitalismo. En ese sentido, entonces, viene una segunda etapa fundamental de esta mundialización del capital, que es la instauración de las agroindustrias, los procesos agroindustriales y otros sistemas productivos del gran capital transnacional. Encontramos regiones extensas en nuestra América, particularmente en Sudamérica, pero no solamente, sino en otras regiones, en donde prevalecen los monocultivos de maderables, de transgénicos como la soya, de otras hortalizas, de frutales, etcétera, etcétera. El caso del aguacate en México, el caso de otros frutales en el territorio nacional, etcétera. La ganadería intensiva y extensiva. En fin, podemos contar con una naturaleza en general y sobre las comunidades humanas también como elementos especiales de lo que ha implicado, insisto, estos procesos de extracción, pero también de estos accidentes que muchas veces pues, aparecen no solamente como una cuestión casual, sino como parte de los procesos de esta acumulación capitalista que caracteriza a esta globalización del capital a nivel mundial. De manera que encontramos procesos verdaderamente terribles de devastación y también hay otros que podemos citar muy rápidamente, como es el caso de la industria particular, la industria de los procesos de producción energéticas, que en este caso para México ha sido verdaderamente terrible.
que aparecen como supuestas alternativas a lo que ya ha sido una cuestión tradicional del uso de las fuentes de energía, y que en particular ha creado serios problemas en diversas regiones. Me refiero a la producción eólica de energía eléctrica, a la producción de otras formas para la energía eléctrica y para otras formas de la energía que utiliza el gran capital, no solamente en América Latina, sino sobre todo en los países altamente industrializados imperialistas. Esto concluye en una parte fundamental que implicaría dos caras. La primera es la mercantilización de la naturaleza biofísica, es decir, un proceso en donde el suelo, la biodiversidad, todos los productos de los procesos de la naturaleza, etcétera, son objeto ya del gran capital, como efectivamente esta mercancía que cada vez observamos más y más dentro de las bolsas de valores, dentro de los grandes sistemas de mercantilización del capital mismo. Por otro lado, la mano de obra barata. Recientemente, hace unos meses, acabamos de ver el gran escándalo de Volkswagen y vimos un efecto verdaderamente impresionante de cómo a partir de un fraude de Volkswagen que aparecía como uno de los autos verdes o de la industria propiamente del automóvil como una industria limpia, pues el escándalo que implicó que se trataba solo de un fraude, porque no era verdad que estaban abatiendo los gases de efecto invernadero. Muy por el contrario, se trataba así, tal cual, de un fraude a través de monitores que ellos programaban en millones de automóviles que se distribuyeron en el mundo entero. El asunto no quedó ahí, sino vimos, digamos, el efecto que esta industria a nivel internacional mantenía en regiones como Guatemala, en regiones de otros países centroamericanos, en nuestro propio país, etcétera, los efectos inmediatos de esta crisis particular de esta industria, la segunda industria automotriz a nivel mundial, implicó el cierre y el despido de millones de seres humanos, de mujeres y hombres, en prácticamente todo el mundo. Este hecho específico, que me parece que vale la pena analizar, revisar, reflexionar, es una muestra precisamente de esa otra cara del gran capital, destruyendo a la naturaleza, despojando a las comunidades de todo tipo, a otras culturas alternativas al capitalismo, etcétera, y también a la naturaleza como tal. Me parece entonces que en ese sentido, y con esto concluiría esta breve presentación, hace a esa visión general de lo que ha implicado el capitalismo en su última etapa, en esta etapa reciente. Creo que ahí hay un problema también de lenguaje que a veces no medimos. Al hablar de la última etapa, parece que ya está implicado que va a caer el capitalismo. Yo diría que si nosotros, los que estamos aquí y muchos miles o cientos de miles más, no actuamos efectivamente contra ese capitalismo, este no caerá. Va a continuar con estos procesos hasta el exterminio de nuestra naturaleza y de nuestra humanidad. Muchas gracias. Bueno, perdón, de pronto se oyó muy fuerte comparado con la participación de ustedes de viva voz. Primero, intento hacer una especie de síntesis de todas las intervenciones y preguntas que se hicieron, con la intención básicamente de problematizar. Probablemente no conteste del todo o demasiado puntualmente a cada pregunta.
Bueno, ¿cómo empezamos? La primera cosa interesante o importante es este contraste entre la diversidad de culturas alternativas al capitalismo y el capitalismo como un sistema hegemónico, un sistema que avasalla, un sistema que oprime y que explota. Explota en principio a la fuerza de trabajo, tal y como lo planteó nuestro compañero, pero explota la naturaleza. En economía le llaman externalidades. No están en los libros de contabilidad del capital. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el bosque? ¿Cuánto cuesta el litoral? ¿Cuánto cuesta las miles de toneladas de lo que quieran de peces? ¿Cuánto cuesta el oro, su extracción, el petróleo? Una cosa es la técnica de extracción, pero ahí está el petróleo. Estamos saqueando a la naturaleza. El capital saquea a la naturaleza y no paga un centavo. Y eso me parece que vale la pena. Es decir, esa traducción del valor de uso al valor de cambio no está contabilizada en el sistema capitalista tal cual. Y eso me parece fundamental de comprenderlo. Si no lo entendemos, efectivamente no estamos viendo cómo el capital sigue reproduciéndose a pesar de sus crisis. No desconozco de ninguna manera que también hace pesar esa crisis del capital en la fuerza de trabajo, en el despido de millones de trabajadores a la calle, de estos procesos en donde los pocos que quedan con trabajo y cada vez con un menor pago van a ser los que pagarán por todos aquellos que además han quedado sin la posibilidad de un ingreso directo, etcétera, etcétera, y lo que vemos todos los días en esta ciudad, de esos procesos de secundarización del trabajo asalariado. Deja de ser asalariado, por cierto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que vale la pena esa diferenciación. Dos, me parece que lo sagrado de la tierra y etcétera, etcétera, no nos lleva en efecto a definir a otras culturas simplemente con esa sacralización y ya. No, yo lo que creo es que vale la pena mucho, mucho, mucho. Que en este contexto que acaba de escribir nuestra compañera allá en Canadá, no se da en Canadá solo, por fortuna. Se da en Chiapas. Y esa es la idea que yo recupero de otros autores que no voy a meter las manos al fuego por ellos en ese terreno de lo político y si en realidad son agentes de, no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no sé. O sea, para mí lo más importante es cómo podemos también acercarnos al conocimiento alternativo que hoy tienen o nos manifiestan estas otras formas de ver al mundo. Entre paréntesis, quiero decir que esta cuestión del positivismo y demás es parte de la ciencia moderna, y que nace con Bacon, con Descartes, etcétera, ¿no? Newton, como los elementos fundamentales del nacimiento de una ciencia que se ha transformado ni más ni menos que en una fuerza productiva del capital. Es un elemento central. Si nosotros no entendemos que hoy la ciencia y su tecnología, o las tecnologías en general, son una parte fundamental de este capital, que cada vez, por cierto, se restringe más a áreas muy particulares del desarrollo capitalista, ¿no? El caso de, no sé, por ejemplo, los transgénicos, ¿no?
que entre paréntesis no vale la pena que cambies de comida, porque dentro de los transgénicos están los jitomates que nos venden todos los días y a cada rato en esta ciudad, y no vas a encontrar en esta ciudad un jitomate que no sea transgénico, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues de nada vale, y si no, pues ahí están utilizando los grandes procesos de producción de hortalizas con transgénicos, pero también con fertilizantes, con insecticidas, es decir, todo ese proceso de industrialización del gran proceso productivo para el capital. Y eso me parece fundamental. Los cerditos, ¿no? Las vacas, efectivamente metidas 20, 30 cerditos en un área como esta, ¿no? Con los procesos de impacto sobre el ambiente de manera verdaderamente brutal, ¿no? No solamente los cerdos, ahí está el salmón de Chile, por cierto, vean ese video en YouTube. Ese salmón de Chile que meten en el mar en cantidades estratosféricas, ¿no? Y les dan de comer cantidades estratosféricas de cientos de miles de peces de otras especies para la exportación del salmón chileno a el conjunto del planeta, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, porque ahí está la externalización, efectivamente, del capital como tal a nivel mundial. Esto es parte fundamental de lo que implica hoy esta mundialización del capitalismo. Y me parece que esto vale la pena que lo tomemos en cuenta. Bueno, ahora, ¿qué está implicando este problema de una visión compleja, una visión sistémica de los pueblos indígenas? Esto que dijo la compañera, no ven solamente, no sé, el salmón que, no sé, cualquier pez que sube contra la fuerza de la cascada, y etcétera, etcétera, y ay, qué bonito salmón, y le pido permiso a la madre naturaleza, y No solo. Es que ahí hay otra serie de elementos fundamentales que ahí reivindico el trabajo intelectual de estos colegas, muy particularmente tanto de Écar como de Toledo. Por ejemplo, dice Toledo, ellos tienen la estrategia de uso múltiple. Y eso me parece importante, interesante. Y ahí sí podríamos un poco a lo mejor cambiar a ser vegetarianos. Vamos a un mercadito por ahí por Xochimilco, la parte alta de Xochimilco, y te vas a encontrar con una señora que llevó un montoncito de habas, y un montoncito de maíz, y otro montoncito de frijol, y otro montoncito de etc. No son las grandes toneladas, no son las millones de toneladas de soya transgénica sudamericana que ocupa prácticamente a 7, 8 países sudamericanos. No, esos son estos pequeños montoncitos que en efecto extrae de la naturaleza. Efectivamente usa la naturaleza, pero es un valor de uso, no es un valor de cambio. Claro, ahí puede estar haciendo el valor de cambio y hay el trueque, pero también pásame la moneda. O sea, págame el kilo, o el medio kilo, o el cuarto, o qué sé yo. Sí, en efecto. Pero esa persona no está haciendo una acumulación de ganancia por la vía de esos 4 o 5 montoncitos que tiene en ese lugar. Esa estrategia de uso múltiple es la estrategia general de los pueblos indígenas con respecto a la naturaleza. ¿Lo podemos recuperar? Yo digo sí. Yo creo que sí. Y efectivamente implica esto que decía de manera angustiante alguna compañera, pero ¿qué vamos a hacer en la ciudad? ¿Cómo le vamos a hacer para bajarle a ese asunto del consumismo, etcétera, etcétera? Es un problema de cambio de cultura. El capital nos hizo un cambio de cultura. Este pueblo tiene una cosa que le llaman, también el capital se aprovecha de todo, absolutamente todo, eso no lo desconozco. Y una de las cosas fundamentales es aquella comida tradicional mexicana que hoy es patrimonio intangible de la humanidad. Órale. Pero resulta que los mexicas
citadinos de la Ciudad de México ahora, no del DF, sino de la Ciudad de México ahora, cambiamos a eso que es un, no sé, que tiene un valor impresionante, que reconocen a nivel de la ONU y de la FAO y y los mexicas ni se acuerdan de que existe. Comen Sabritas, toman Coca-Cola, cambiaron profundamente su cultura culinaria, porque también ahí está produciendo el capital, ganancias. Hay que recordar que Marx dijo que ese plusvalor se transforma en ganancia en el mercado concreto. ¿Y dónde es ese mercado concreto? En la multiplicidad de Oxxos que tenemos en esta ciudad. Ahí está. Se consume el chile que tradicionalmente produjeron los pueblos indígenas en más de 150 varietales. No, se olvidaron del chile. Nos dan puro piquín y chafa. Horrible. ¿No? Etcétera. Y entonces vean cómo además, ¿no?, se reduce considerablemente la diversidad de lo que consumimos. Sabritas. Por favor, compañeros. Me parece que hay ahí un elemento fundamental de cómo podemos reflexionar precisamente esa capacidad de los pueblos indígenas de haber mantenido, no solamente mantenido, efectivamente esa diversidad. Yo no creo que tengan que ser, como dijeron, algo así como los guardianes, o no me acuerdo qué palabra se usó, de la naturaleza. No, yo creo que ese no es el papel. En efecto, coincido con el compañero que lo planteó, sino en efecto quienes han contribuido, ¿no?, a esa riqueza de la diversidad, ¿no? De 150 variedades de pino, 150 variedades de frijol, 150 variedades de, no sé, cacao solamente en 2 estados de este país, ¿no? 80 variedades de aguacate. Y nada más, aquí consumimos puro aguacate, ¿cómo se llama ese, ¿no? Y en Canadá no les va, pero para nada, no cantan mal las rancheras, se dice, ¿no? Y en Estados Unidos, qué barbaridad, todos los mercados venden exclusivamente ese tipo de aguacate. ¿Quién lo produce? El gran capital. ¿A costa de qué? De la enorme cantidad de ecosistemas que están diezmando, ¿no? Lo mismo el caso de, no sé, otras cuestiones ahí. Eso es parte de ese extractivismo, etcétera, etcétera. Voy a tratar de terminar, perdón, creo que ya me supercolgué. Bueno, ¿qué alternativas? Yo no sacralizo el asunto de los pueblos indígenas. Yo creo que esos machines que llegan y golpean a sus señoras esposas y y todo eso, pues hay que hacerles la crítica al asunto, y etcétera, etcétera. Yo recupero una visión de mundo. Quito una serie de elementos y los voy a criticar, en efecto, ¿no? Pero rescato el valor de uso versus el valor de cambio. Yo rescato esa relación humano-naturaleza con esta estrategia de uso múltiple. Yo rescato ese valor en función también de la comunidad, del comunitarismo. No de una relación de un individuo, Carlos Slim, ¿no?, y la naturaleza, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, ese individualismo característico de la sociedad capitalista, etcétera, etcétera. Bueno, exactamente ese intento de acercamiento que estoy intentando hacer es una partecita de una visión, que rompe con la linealidad de la historia. No es cierto que la historia ha sido lineal. Eso nos los jugaron con el dedo en la boca. Feo, además, ¿no? Y no, entre el primero
los primitivos y luego el esclavismo, ¿no? Etcétera, etcétera, y luego el capitalismo y luego el socialismo y y todo vendrá por sí mismo. No, ya dijeron varios compañeros, si no tumbamos este sistema, efectivamente no va a ser factible que cambiemos de mundo y por lo tanto salvemos a este mundo. Entonces, primer elemento que hay que rescatar también de esos valores, yo insisto, el asunto comunitarista. Y el segundo es esa relación de conocimiento profundo de la naturaleza, mucho más allá de la simple física, de la simple química, de la simple biología, de la simple ecología, etcétera, de esos estancos que construyó la ciencia única y exclusivamente para convertirse en esta fuerza productiva del capital. Gracias.